El regreso del silencio. Un amor perdido. Una verdad por descubrir. Dicen que el destino tiene sus propias reglas y que incluso el arrepentimiento más profundo puede ser un camino hacia la redención. Hace 5 años, Elena Vega, con su corazón en pedazos y una vida deshecha, desapareció sin dejar rastro, expulsada por la crueldad de una mentira y el desprecio de su marido, Nicolás Salcedo. Él, un frío magnate, la creyó una cazafortunas y la echó. Ahora, en un torbellino de misterio y fortaleza, ella regresa. A su lado, un niño cuyos ojos oscuros y sonrisa vivaz son un eco inconfundible del hombre al que una vez amó. ¿Estás listo para un viaje a través del lujo, la traición y un amor inquebrantable que se niega a ser extinguido? Prepárate para una historia donde el pasado acecha y el futuro se reescribe con cada latido. Dale me gusta y suscríbete para no perderte ni un solo detalle. Elena Vega recordaba el momento en que Nicolás Salcedo le propuso matrimonio como si estuviera encerrado en un marco dorado, capturando el instante perfecto de alegría. Estaban en un yate privado en las aguas cristalinas de Santorini, Grecia. El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de rosa y oro, a juego con el rubor de sus mejillas, mientras él se arrodillaba. Nicolás, heredero del conglomerado Salcedo, era audaz, seguro de sí mismo y deslumbrantemente apuesto. Elena era una estudiante becada de origen humilde, bendecida con una inteligencia aguda y un corazón bondadoso. Sus mundos habían chocado en la universidad, forjando un amor que se sentía ilícito y emocionante a la vez. Todo sucedió muy rápido. Cenas en restaurantes prestigiosos, regalos extravagantes, secretos compartidos a la luz de las velas y un vínculo emocional profundo que parecía inquebrantable. La madre de Nicolás, la formidable Carmen Salcedo, había intentado ocultar su desprecio detrás de sonrisas amables, pero su sutil animosidad siempre burbujeaba bajo la superficie. Para Carmen, Elena no era nadie, una chica que perseguía la inmensa fortuna de su hijo. Aún así, Nicolás insistió en seguir adelante con el compromiso, ignorando las reservas de su madre. Él creía que el amor podía conquistar cualquier obstáculo. Poco después de su deslumbrante fiesta de compromiso en el ático de los Salcedo en Madrid, Elena se sintió indispuesta. El olor a pescado o el más leve aroma a café le daban náuseas. Se dio cuenta de que podría estar embarazada. Una visita al doctor Ruiz en la clínica privada confirmó la noticia. Llevaba el hijo de Nicolás. Al principio, un torbellino de emociones la invadió. Euforia, ansiedad y una inquebrantable sensación de asombro. Encontró el valor para decírselo a Nicolás una tarde. Durante una cena tranquila, él acababa de regresar de una reunión de la Junta de Alta Presión, las tensiones aún grabadas en su rostro. Pero cuando Elena pronunció esas 3 palabras, «estoy embarazada», toda su actitud cambió. Un brillo de alegría iluminó sus ojos. Sin embargo, en los días siguientes, las dudas y la ansiedad se apoderaron de la mente de Nicolás. Había heredado un imperio, una vida llena de responsabilidades, y el nombre Salcedo pesaba más que cualquier montaña. Los rumores de su supuesta intriga para casarse en la familia por fortuna se extendieron por los círculos más altos como la pólvora. Aunque Nicolás nunca la acusó directamente, las dudas se gestaron y erosionaron lentamente su relación, antes armoniosa. Una noche fatídica, cuando Elena apenas tenía 3 meses de embarazo,
Carmen la confrontó. La matriarca Salcedo irrumpió en el ático, blandiendo pruebas de una supuesta traición. Un juego de cartas de amor fabricadas de Elena a otro rico empresario, Borja Mendieta. Las cartas eran obviamente falsificadas, pero parecían lo suficientemente convincentes para un Nicolás ya estresado. Carmen le lanzó un ultimátum. «Deja a mi hijo ahora, o te arruinaré». En un momento que se sintió como un sueño febril, Nicolás confrontó a Elena. Con el corazón roto, ella trató de explicar que nunca había conocido a Borja Mendieta, que todo era una estratagema para sabotear su relación. Pero Nicolás, ya confundido y golpeado por lealtades en conflicto, se negó a escuchar. Volaron acusaciones. Se intercambiaron palabras crueles. En el clímax de su ira, él le exigió que se fuera. Con las lágrimas corriendo por su rostro, aferrándose a su pequeña maleta, Elena salió del ático y desapareció en la noche. No tenía idea de a dónde iría. Solo sabía que no podía quedarse allí, embarazada y sin amor. Esa noche, todo lo que Elena había conocido se desmoronó. No tenía familia a la que recurrir. Sus padres habían fallecido hacía años, dejándola dependiente de becas académicas y trabajos a tiempo parcial. El orgullo le quemaba en el pecho, mezclándose con un crudo desamor. La traición de Nicolás le dolió como 1000 agujas, pero algo más profundo le punzó el alma. El conocimiento de que el niño dentro de ella ahora no tenía padre. En una húmeda esquina de la calle, sus lágrimas se mezclaron con la llovizna. El resplandor de las luces de la ciudad reflejaba el caos en su corazón. Se preguntó si Nicolás realmente había creído esas cartas falsas. ¿O todo esto fue el plan de Carmen desde el principio? Se acunó el estómago protectoramente. Pasara lo que pasara, protegería a su bebé. Se aseguraría de que el niño nunca se sintiera sin amor, incluso si tenía que dejar todo atrás. Y lo dejó, todo atrás. Durante 3 días, Elena vivió en la habitación de un motel barato, pagando con los pocos ahorros que había logrado conservar. Miraba fijamente el papel pintado despegado, la bombilla parpadeante sobre su cabeza, reflejando su propio espíritu vacilante. El dolor la recorría, físico por las náuseas del embarazo y emocional por la tormenta de desamor. Entendió que no podía permanecer en Madrid. El nombre Salcedo se alzaba sobre la metrópolis como una sombra omnipresente, imposible de evitar. Nicolás podría ir a buscarla, o peor aún, Carmen podría hacerlo. Cada escenario la aterrorizaba. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar lo suficientemente lejos para que ella y su hijo nonato pudieran reconstruir una vida sin miedo a ser descubiertas. Elena llamó a su vieja amiga de la universidad, Paula Durán. Paula era de un pequeño pueblo costero de Cadaqués, en Gerona, y siempre le había ofrecido un hombro de apoyo tranquilo, pero firme. Al escuchar la voz temblorosa de Elena, Paula insistió en que Elena se fuera a quedar con ella. En cuestión de horas, Elena abordó un autobús, con el corazón latiéndole con incertidumbre y dolor, pero animada por un rayo de esperanza de que en Cadaqués encontraría la soledad que necesitaba. Cuando llegó, Paula la envolvió en un cálido abrazo. De voz suave y gentil, Paula no le dio sermones ni preguntas indiscretas, solo un apoyo inquebrantable. Acomodó a Elena en la pequeña habitación de invitados de su casa rural, que daba al tranquilo puerto. El olor a agua salada y pino reemplazó el sofocante acero y hormigón de Madrid.
en las semanas siguientes. Elena acompañó a Paula a su trabajo en la biblioteca local. Rodeada de libros gastados y el susurro de las páginas al pasar, Elena encontró un poco de paz. Pasaba sus horas libres como voluntaria, leyendo cuentos a los niños, ayudando a los ancianos a usar Internet. A pesar de la insistencia de Paula, se negó a hablar de Nicolás. Su dolor aún estaba demasiado fresco. Durante este tiempo, se hizo amiga de una anciana llamada Rosa Jiménez, una maestra jubilada cuya amable sonrisa le recordaba a su difunta madre. Rosa había observado en silencio los ojos cansados y los modales amables de Elena. Una tarde, Rosa se acercó con una amable oferta. Era dueña de un pequeño hostal al otro lado de la ciudad y necesitaba ayuda para gestionar las reservas en línea y el marketing. Le ofreció a Elena un trabajo que le pagaría un modesto salario. Necesitando un nuevo comienzo y algo de independencia, Elena aceptó. Así fue como comenzó a forjarse una nueva vida. ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta al irse en silencio? ¿O debió haber luchado más por su matrimonio? Comparte tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, en Madrid, Nicolás Salcedo no encontró paz. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Elena no regresó. Le había gritado que se fuera, pero en el fondo esperaba que ella contraatacara, que demostrara su inocencia. Ella simplemente se desvaneció. Si bien su orgullo insistía en que había hecho lo correcto, una voz persistente en el fondo de su mente dudaba de las cartas. Había intentado localizarla, pero Carmen insistió en que Elena era solo una cazafortunas que finalmente había mostrado sus verdaderos colores. En conflicto, Nicolás se sumergió en el trabajo, decidido a sobresalir en expansiones comerciales desde Londres hasta Hong Kong. Al mismo tiempo, Carmen secretamente respiró aliviada. En su opinión, se había evitado un escándalo. Quería que su hijo se casara con una familia prestigiosa, con una riqueza igualmente sólida. El nombre Salcedo merecía una novia que trajera alianzas y negocios, no escándalos y desamor. A medida que pasaban los meses, el corazón de Nicolás seguía atormentado por preguntas. La noche de la confrontación, había observado un verdadero dolor en los ojos de Elena. Recordó lo emocionada que había estado al compartir la noticia de su embarazo. Recordó cómo su voz temblaba de miedo genuino cuando negó las cartas. Y en momentos extraños se encontró revisando los fragmentos de su memoria, buscando alguna indicación de que ella podría haber estado diciendo la verdad. Pero el orgullo, una aflicción ineludible para alguien de su posición, le impidió ir más allá. Se dijo a sí mismo que era mejor así, que ella probablemente lo había usado por dinero. Se obligó a creerlo, aunque no del todo. Mientras tanto, en Cadaqués, Elena comenzó a reconstruir. Soportó los altibajos del embarazo mayormente sola, hasta que Paula la llevó al médico local. Allí confirmaron que el bebé crecía sano. A pesar del desamor, una brasa de gratitud brillaba en su interior. Tenía a su bebé y volcaría todo su amor en la vida que se estaba formando dentro de ella. Cuando su hija, a quien más tarde llamó Violeta, llegó al mundo, Elena contó 10 diminutos dedos y 10 diminutos pies. Lágrimas de asombro empaparon sus mejillas. Juró serlo todo para Violeta, madre, amiga y protectora. Aún así, las noches a menudo eran inquietas. Miraba el rostro de Violeta, que guardaba un asombroso parecido con Nicolás,
y se preguntaba si Violeta algún día preguntaría por su padre, y si llegaba ese día, ¿podría Elena alguna vez encontrar la fuerza para explicarle? 5 años pasaron volando, aparentemente en un abrir y cerrar de ojos. Violeta pasó de ser una bebé envuelta en pañales a una niña de ojos brillantes a la que le encantaba escuchar cuentos antes de dormir. Tenía una curiosidad persistente y una naturaleza compasiva, una mezcla de la amabilidad de Elena y la chispa de Nicolás. Para Elena, la vida en el pintoresco pueblo costero se había establecido en una especie de rutina suave. Trabajaba diligentemente en el hostal de Rosa Jiménez, donde su habilidad para el marketing y la administración atraía a más clientes cada temporada. También ayudó a Rosa a modernizar el sitio web del hostal, ofreciendo paquetes especiales de escapada romántica, escribiendo entradas de blog sobre festivales locales y subiendo fotografías pintorescas. A medida que el negocio florecía, también lo hacía la confianza de Elena. Paula siguió siendo su amiga más cercana, ofreciéndole orientación y cuidando a la niña cuando era necesario. A pesar de ser madre soltera, Elena logró prosperar. Ahorraba sus ganancias diligentemente y se aseguraba de que a Violeta nunca le faltara nada. Cada vez que Violeta gritaba de alegría al ver una gaviota o un cangrejo ermitaño de colores en la orilla, el corazón de Elena se llenaba de amor y una pequeña punzada de tristeza. Deseaba que Nicolás pudiera ver el asombro de su hija, pero rápidamente reprimió el pensamiento. Durante 5 largos años, Nicolás no había llamado ni escrito, ni siquiera había intentado encontrarlos, al menos, no con éxito. Ella se negaba a insistir en viejas heridas, pero el destino, a menudo travieso, tenía otros planes. Rosa Jiménez decidió expandir su hostal y recomendó a Elena que asistiera a una conferencia de hostelería en Barcelona para establecer contactos con posibles inversores. Elena dudó al principio. La gran ciudad le evocaba recuerdos que había pasado años enterrando, pero Rosa insistió en que sería una oportunidad de oro para el futuro. Quizás era hora de volver a enfrentar el mundo. Después de todo, ya no era la chica tímida que huyó del desamor. Ahora era madre y empresaria. Paula accedió a cuidar a Violeta durante las 2 semanas que Elena estaría en Barcelona. Besando la frente de su hija y prometiendo llamar todas las noches, Elena abordó el autobús, preparándose para el torbellino de luces de la ciudad, tratos corporativos y lo desconocido. Al llegar a Barcelona, los primeros días de Elena fueron una mezcla de emoción y agotamiento. El centro de conferencias estaba repleto de emprendedores ambiciosos, hoteleros establecidos y posibles inversores. Las mesas redondas abarcaban desde el turismo ecológico hasta el aprovechamiento de las redes sociales para atraer a viajeros globales. En medio del ajetreo, recogió tarjetas de presentación, hizo nuevos conocidos y se sorprendió gratamente de lo natural que se desenvolvía en entornos profesionales. De hecho, las noches de llanto por su amor perdido parecían de otra vida. Al tercer día de la conferencia, un comentario casual de una compañera de asistencia desencadenó una inesperada cadena de acontecimientos. Escuchó a alguien mencionar el nombre de Industrias Salcedo. Su corazón se apretó. El nombre era tan distintivo que no podía confundirlo con otra cosa. Aún así, no era inusual que Industrias Salcedo tuviera intereses comerciales en bienes raíces y hostelería. El padre de Nicolás, el difunto don Ricardo Salcedo, había establecido una de las ramas de desarrollo inmobiliario más grandes del país.
La mención la recorrió por completo. Durante una pausa para el café, escuchó a dos hombres discutir una próxima presentación de Industrias Salcedo. Al parecer, buscaban empresas conjuntas con propietarios de hoteles boutique. El corazón de Elena latía con una mezcla de pánico y curiosidad. ¿Estaría Nicolás allí? ¿Se encontraría cara a cara con el hombre que le había roto el corazón y abandonado a su hijo? Al final del día, su decisión estaba tomada. Tenía que verlo. Tenía que saber qué estaba haciendo con su vida. Después de todo, habían pasado 5 años. Las heridas aún podían doler, pero ya no era aquella chica asustada que fue despreciada. Ahora era Elena Vega, capaz, resiliente y madre de una hermosa hija. Lo enfrentaría si tenía que hacerlo. Su oportunidad llegó antes de lo que esperaba. Al día siguiente, Industrias Salcedo celebró una recepción privada por la tarde en uno de los hoteles más opulentos de Barcelona. Se rumoreaba que el propio Nicolás Salcedo asistiría. Mientras se preparaba frente al espejo de su hotel, con un elegante vestido de cóctel negro que Rosa le había regalado como presente de despedida, Elena sintió un nudo en los nervios. Se aplicó un maquillaje sutil, decidida a proyectar confianza. Era hora de que Nicolás Salcedo viera a la mujer en la que se había convertido. El destino los ha reunido. ¿Crees que Nicolás reconocerá a Elena? Comparte tus pensamientos y suscríbete para no perderte el próximo capítulo de este emocionante drama. La recepción de Industrias Salcedo fue un gran evento, con lámparas de araña de cristal, música de violín en vivo y una suntuosa exhibición de arreglos florales. Elena llegó sola, aferrando su invitación. Había logrado encantar a un consultor ese mismo día para que la ayudara a conseguir un pase. Al entrar, escaneó la multitud, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Vio a Carmen Salcedo primero. La anciana se deslizaba entre los invitados de élite, luciendo un elegante vestido plateado. Su mirada penetrante recorrió la habitación. Elena rápidamente se hizo a un lado, esperando evitar ser detectada. Un torbellino de emociones contradictorias la invadió. Ira hacia la mujer que había saboteado su vida y desamor al recordar con qué facilidad Nicolás había creído las mentiras de su madre. Justo entonces, la multitud se abrió cerca del escenario y Elena lo vio. Nicolás Salcedo. Su alta figura vestía un traje azul marino a medida, con una postura segura, y su rostro era tan llamativo como lo recordaba. Su cabello oscuro era más corto de lo que recordaba, y las tenues líneas alrededor de sus ojos insinuaban el estrés de su vida de alto nivel. Una ola de nostalgia la inundó, seguida de un dolor tan profundo que casi le quitó el aliento. Recordó cómo se sentían esos brazos a su alrededor, el tono grave de su voz, cuando solía susurrar su nombre. Nicolás estaba dando un breve discurso sobre las nuevas empresas de hostelería de Industrias Salcedo. Incluso desde la distancia, ella podía sentir su pasión controlada, la autoridad en su tono. Recordó cómo una vez, esa pasión, se había dirigido a amarla con el mismo fervor. Cuando la audiencia ofreció un aplauso educado, él bajó del escenario, estrechando manos con posibles inversores. Ella sabía que era ahora o nunca. Reuniendo todo su coraje, Elena se abrió paso entre la multitud. Cada paso se sentía irreal, como caminar a través del agua. 5 años de preguntas, arrepentimientos e ira la recorrían. Se recordó a sí misma que no estaba allí para rogar por nada. Simplemente quería un cierre. Por fin, se encontró cara a cara con él. Por un momento, él no la reconoció. Luego, la comprensión lo golpeó como una ola.
Sus ojos oscuros se abrieron y se quedó inmóvil. Cualquier atisbo de compostura se desvaneció de sus facciones. Elena, respiró, como si decir su nombre confirmara su realidad. Por un segundo, todo a su alrededor se desvaneció. El murmullo de los invitados, el tintineo de las copas de champán, las elegantes cuerdas del violín. Solo ellos dos existían en esta burbuja de tensión sin resolver. La expresión en el rostro de Nicolás era una mezcla ilegible. Sorpresa, curiosidad, quizás el más leve atisbo de culpa. Elena respiró lentamente. Su voz salió firme, sin delatar el torbellino interior. «Hola, Nicolás». Él tragó saliva, buscando en sus ojos una explicación que no estaba seguro de merecer. «Yo no sabía que estabas aquí. Han pasado 5 años», terminó ella por él. Su corazón latía con fuerza. Podía sentir la mirada de halcón de Carmen Salcedo acechando por la habitación. Pero por ahora ignoró a la anciana. «Te ves bien». Nicolás soltó una media risa desprovista de humor. «No pensé que te volvería a ver». Su tono tembló con emoción reprimida. «Bueno, la vida está llena de sorpresas», respondió ella. Ninguno sabía qué decir a continuación. El silencio entre ellos crepitaba con resentimiento sin resolver y dolor tácito. Por fin, Nicolás hizo un gesto hacia un rincón más tranquilo, cerca de las puertas del balcón. Ella lo siguió, su cuerpo tenso por la tensión. Bajo el suave resplandor de los apliques de pared ornamentados, él se volvió hacia ella. «Elena, tengo tantas preguntas. ¿Estás bien? ¿A dónde fuiste?» Ella podría haber respondido de docenas de maneras, pero la amargura de los últimos 5 años le exigía que no se lo pusiera fácil. «Estoy bien», dijo, manteniendo los brazos cruzados. «Me hice una vida». No mencionó a Violeta, al menos. Todavía no. Él asintió, tragando de nuevo. «Yo», dudó, como si las palabras se le atascaran en la garganta. «Oí que te fuiste de la ciudad. Intenté encontrarte». Ella levantó una ceja, recordando los días solitarios en que esperó cualquier gesto, cualquier intento de contacto. «¿Y de verdad lo intentaste, Nicolás? ¿O simplemente dejaste que las mentiras de tu madre eclipsaran todo lo que teníamos?» Ante esa mención, su rostro se contorsionó, atrapado entre la culpa y la confusión. «No lo entiendes». «No», ella lo interrumpió. «Sí lo entiendo. Entiendo que fue más fácil para ti creer que yo era una cazafortunas, que falsifiqué cartas a un hombre que ni siquiera he conocido. Le creíste a tu madre. Nunca me diste la oportunidad de hablar». Él apartó la mirada, con la mandíbula apretada. «Lamento cómo terminaron las cosas, Elena. Si pudiera volver atrás y arreglarlo, lo haría». Ella lo estudió, el padre de su hija, una vez su prometido, ahora prácticamente un extraño. La necesidad de contarle sobre Violeta surgió, pero no pudo obligarse a hacerlo allí mismo, en medio de un evento público, con tantos ojos curiosos. Además, sería una bomba, y no quería una audiencia para ese desamor. Antes de que cualquiera de los dos pudiera decir una palabra más, Carmen apareció. Sus ojos se entrecerraron al reconocer a Elena. La voz de la anciana rebosaba de una cortesía helada. «Elena, querida, qué sorpresa verte aquí». Elena se tensó, mientras Nicolás se puso serio. La presencia de Carmen era un recordatorio del desamor que los había separado. Recuperando la compostura, Elena retrocedió. «Solo me iba», dijo en voz baja, volviéndose hacia Nicolás. «Si realmente quieres hablar, estaré en el centro de convenciones el resto de la semana.
Pero no te voy a perseguir, Nicolás. Ya no más. Se alejó con la cabeza en alto, dejando a un Nicolás conmocionado y a una Carmen furiosa. La compostura de Elena duró solo hasta que salió del hotel. Una vez afuera, se desplomó en un banco cercano, con el corazón agitado. Los recuerdos la asaltaron, su compromiso, la discusión final, su rostro iluminado por el desamor y la ira. Una parte de ella quería volver corriendo y contarle todo, pero necesitaba tiempo para pensar. Más importante aún, Violeta era lo primero. Se negó a someter a su hija a las manipulaciones o el desamor de la familia Salcedo. Después de la recepción, Nicolás se encontró en una batalla silenciosa con Carmen. La anciana ardía de tensión, temiendo que la reaparición de Elena amenazara su mundo cuidadosamente administrado. «¿Qué hace ella aquí?», presionó Carmen. «¿Todavía tiene planes sobre tu fortuna?». Él miró fijamente a su madre. «Madre, por favor, han pasado 5 años. ¿No crees que es posible que nos hayamos equivocado?». Las mejillas de Carmen se enrojecieron de indignación. «Hice lo que tenía que hacer para protegerte. Esa mujer era un problema entonces, y es un problema ahora. Si de verdad le importara, no se habría ido sin decir una palabra». Su postura se tensó. Una mujer orgullosa de privilegios, no acostumbrada a ser desafiada. Nicolás sintió el aguijón de la vergüenza invadirlo. Durante años, se aferró a la narrativa de que él era la víctima de la traición de Elena. Pero al verla de nuevo, luciendo digna y fuerte sin disculpas, esa historia se desmoronó. Volvió a reproducir en su mente el recuerdo de las cartas falsificadas. Una parte de él siempre había dudado de su autenticidad, pero había reprimido esas dudas. Ahora le gritaban, exigiendo su atención. Más tarde esa noche, en la suite de su hotel, Nicolás no pudo dormir. Observó las luces de la ciudad parpadear por la ventana, luchando contra los remordimientos. Pensó en el hijo que se suponía que debían tener. Si Elena realmente había estado embarazada, ¿qué pasó con ese bebé? Una sensación de temor le retorció el estómago. ¿Y si realmente había un hijo por ahí, su propia sangre, existiendo sin él? Había descartado esa posibilidad años atrás, convenciéndose de que si hubiera sido cierto, Elena se habría puesto en contacto. Pero tal vez ella había estado demasiado devastada o demasiado orgullosa para hacerlo. Al otro lado de la ciudad, Elena regresó a su pequeña habitación de hotel, agotada. Llamó a Paula para ver cómo estaba Violeta. Escuchar la voz alegre de su hija le hizo llorar a Elena. «¡Mami! ¡Atrapé una luciérnaga!», exclamó Violeta. «La tía Paula dijo que podemos tenerla en un frasco un ratito». «Eso es maravilloso, cariño», respondió Elena. Su voz temblaba de afecto. «Asegúrate de soltarla después de mirarla un rato. ¿De acuerdo?» «De acuerdo, mami. Te quiero», respondió Violeta antes de pasarle el teléfono a Paula. La voz suave de Paula apareció en la línea. «¿Cómo fue?» Elena cerró los ojos. «Lo vi. No le conté lo de Violeta. Simplemente no sabía cómo». La respuesta de Paula fue cautelosa, pero de apoyo. «No tienes por qué apresurarte. Piénsalo bien. Si él realmente quiere reconectar, siempre puedes decidir si confías lo suficiente en él, con esa verdad». Esa noche, mientras Elena intentaba dormir, daba vueltas, imaginando los posibles resultados. Nicolás tenía dinero y poder, y si decidía luchar por la custodia, su mundo seguro podría desmoronarse. Sin embargo, persistía un pequeño anhelo. ¿No debería Violeta conocer a su padre?
¿No debería Nicolás ver a la increíble niña que crearon juntos? Al día siguiente, la conferencia continuó en el bullicioso Palacio de Congresos. Elena caminó entre los stands, distribuyendo folletos sobre el hostal de Rosa Jiménez, recogiendo contactos e intentando no escanear la multitud en busca de Nicolás. Alrededor del mediodía, vio una figura familiar, Carmen Salcedo, acompañada por una mujer más joven que vestía un impecable traje de negocios y una expresión austera. Estaban conversando con un hombre de una agencia de viajes. Con cuidado, Elena se escabulló antes de que Carmen pudiera verla. Encontró un rincón tranquilo cerca de la terraza y salió a tomar aire. No podía arriesgarse a una confrontación con Carmen en un entorno tan público. La anciana probablemente armaría una escena o lanzaría acusaciones. Lo último que quería Elena era un colapso frente a posibles socios comerciales. Mientras estaba allí, bebiendo agua y contemplando el horizonte de la ciudad, escuchó una suave voz detrás de ella. ¿Elena Vega? Sobresaltada, se giró para ver a una mujer con ojos marrones cálidos y cabello trenzado de pie junto a la puerta. Le resultaba vagamente familiar. Entonces Elena recordó que era Ana Cheng, una consultora de hostelería, que había hecho preguntas reflexivas durante uno de los seminarios de la mañana. «Sí, soy yo», respondió Elena con cautela. Ana se acercó, ofreciendo una sonrisa educada. No pude evitar notar que se fue con prisa. La he visto por la conferencia. Está promocionando ese encantador hostal en Cadaqués, ¿verdad? Elena asintió. Así es, el hostal El Refugio del Puerto. Ana se acercó. Su voz bajó a un susurro cómplice. También noté que Carmen Salcedo la miraba fijamente antes. ¿Todo bien? La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Se encontró mirando los ojos sinceros de Ana, preguntándose cuánto revelar. Algo en el comportamiento amable de Ana la animó a abrirse, aunque solo fuera un poco. Digamos que tengo un pasado complicado con la familia Salcedo. Ana asintió con simpatía. Me lo imaginaba. Hago algunos trabajos para Industrias Salcedo. No soy empleada directa, más bien una consultora. Pero he visto cómo opera Carmen. Es difícil, por decirlo suavemente. Elena soltó una risa irónica. Eso podría ser un eufemismo. Ana se apoyó en la barandilla de la terraza. Quizás no me corresponda, pero si necesita ayuda, alguien con quien hablar, o si le gustaría saber algo sobre los proyectos actuales de los Salcedo, estoy aquí. Lágrimas no derramadas asomaron a los ojos de Elena, pero las contuvo. «Gracias», susurró. «Agradezco la oferta. Quizás podríamos tomar un café y charlar». La expresión de Ana se suavizó. «Sí, me gustaría. Creo que usted se merece algo de claridad sobre los conflictos internos de Nicolás Salcedo. Él no es el villano que algunos creen, pero ciertamente ha cometido errores. Carmen tiene un control estricto sobre él, aunque le he visto resistirse a veces». Elena frunció el ceño. Recordó todos los momentos en que Nicolás había intentado apaciguar a Carmen para ganarse su aprobación. Por muy unidos que estuvieran madre e hijo, ese vínculo los había separado en última instancia. Ella no sabía si Nicolás había cambiado o si todavía estaba bajo la influencia de Carmen, pero una parte de ella quería averiguarlo. Acordaron reunirse para tomar un café a la mañana siguiente, antes de que comenzaran las sesiones del día. Mientras Elena se alejaba, una chispa de esperanza ardía en su pecho. Tal vez la perspicacia de Ana la ayudaría a decidir si podía confiar en Nicolás con el conocimiento de su hija. La mañana llegó, brillante y nítida. Elena y Ana se sentaron en una acogedora cafetería cerca del Palacio de Congresos, bebiendo capuchinos en un rincón. El zumbido del tráfico empresarial temprano fluía a su alrededor,
proporcionando un reconfortante ruido de fondo. Tengo que admitir, comenzó Elena, revolviendo su café distraídamente. Nunca esperé estar discutiendo a la familia Salcedo con una extraña. Ni siquiera estoy segura de por dónde empezar. Ana juntó las manos sobre la mesa. Empieza por donde te sientas cómoda. No juzgaré. Elena inhaló profundamente. Se encontró contándole a Ana sobre su torbellino de romance con Nicolás, el compromiso, el embarazo y la explosiva confrontación que la alejó. Habló con un tono medido, pero su voz tembló al recordar el desamor. Ana escuchó atentamente. Su empatía era evidente. Cuando Elena terminó, se recostó, sus emociones agotadas. Por eso desaparecí. Nunca volví a contactarlo. Tenía miedo, estaba enojada, avergonzada. Todo a la vez. Ana exhaló lentamente. Lamento que hayas pasado por eso, Elena. Sabía que Carmen era capaz de sabotear, pero nunca me di cuenta de que llegaría tan bajo. En cuanto a Nicolás, ha cambiado en estos últimos años. Los ojos de Elena se entrecerraron ligeramente. ¿Cómo así? Ana dejó su taza. No me malinterpretes. Sigue siendo un adicto al trabajo. Sigue intentando complacer a su madre. Pero hay una especie de tristeza en él, como un hombre que perdió algo precioso. Ahora es más reservado. Rara vez sonríe. A veces se puede sentir que lamenta algo profundamente. El corazón de Elena se apretó. Recordó un tiempo en que la risa de Nicolás era contagiosa, cuando su alegría en los momentos simples era genuina. La idea de que ya no era ese hombre despreocupado la apenaba y la aliviaba a la vez. Así que no se ha casado. ¿No ha habido una gran boda de sociedad? Ana negó con la cabeza. Ha salido con algunas socialites, pero nada se ha consolidado. Carmen sigue presionándolo para que se asiente con alguien de otra familia poderosa. Él se resiste. Creo que una parte de él todavía está esperando. Elena luchó contra el impulso de llorar. Un torbellino de culpa y anhelo surgió en ella, pero se obligó a mantenerse racional. Gracias por decirme esto, Ana. Yo necesito tiempo para averiguar qué hacer. Ana extendió la mano por la mesa, colocando suavemente una mano sobre la de Elena. Decidas lo que decidas. Solo recuerda que si necesitas ayuda, aquí estoy. Sé que no es asunto mío, pero si quieres que Nicolás sepa sobre tu hija, quizás nunca haya una mejor oportunidad que ahora. Está aquí en Barcelona, lejos del control directo de Carmen. Elena ofreció una pequeña sonrisa. Lo aprecio, de verdad. Se separaron con una sensación de compañía que se sentía inesperada y reconfortante. Mientras Elena se dirigía al centro de convenciones, su mente zumbaba con preguntas. ¿Debería contarle a Nicolás sobre Violeta? Si es así, ¿cómo reaccionaría? Más importante aún, ¿cómo se vería afectada la vida de su hija? Pasó por los pasillos de la conferencia, apenas registrando los stands o las vibrantes pancartas. Cada conversación parecía distante, cada apretón de manos mecánico. A última hora de la tarde, mientras revisaba su agenda, notó una nota deslizada debajo de la puerta de su habitación de hotel. Decía: Elena, me gustaría hablar contigo, si estás dispuesta. Estaré esperando en el salón del segundo piso del Hotel Majestic, frente al centro de convenciones, a las 8 de la tarde. Nicolás. Sus manos temblaron al leerlo. Su primer instinto fue ignorarlo, para protegerse de más desamor. Pero algo la impulsó a ir. Quizás el cierre, quizás la tenue posibilidad de reconstruir algún tipo de relación, aunque solo fuera por el bien de Violeta.
Exactamente a las 7:50 de la tarde, salió de su habitación, con el corazón latiéndole con fuerza. El salón del segundo piso del Majestic era acogedor, amueblado con lujosos sillones, iluminación tenue y música de jazz suave de fondo. Nicolás Salcedo estaba de pie junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano. Vestía un traje gris carbón esta vez, la corbata suelta, como si no pudiera respirar del todo. La tensión en sus hombros era evidente. Cuando Elena entró, se volvió para mirarla. Una miríada de emociones destellaron en sus facciones. Alivio, aprensión, anhelo. Se sentaron en una pequeña mesa cerca de la ventana, las luces de la ciudad brillando detrás de ellos. Durante un minuto, ninguno habló. Luego, Nicolás se aclaró la garganta. «Gracias por venir». Ella asintió, manteniendo su expresión reservada. «Me lo pediste, así que aquí estoy». Él hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Yo», dudó, pasándose una mano por el cabello. «Lo siento. Por todo. Por no creerte, por gritarte, por echarte». Los labios de Elena se apretaron en una fina línea. Sintió un ardor detrás de los ojos, pero se negó a dejar que las lágrimas cayeran. «Te tomó 5 años decir eso». Él exhaló temblorosamente. «Lo sé, no tengo excusa. Fui ingenuo, fui manipulado, y dejé que mi orgullo y la influencia de mi madre me cegaran». Una oleada de ira la invadió, pero ella trató de controlarla. «¿Y creíste que yo falsifiqué esas cartas? ¿Que te engañaría con un hombre que ni siquiera he conocido?» Su voz tembló. «Nunca me escuchaste». Nicolás se encogió. «Elena, lo primero, me arrepiento cada día. Estaba tan abrumado, dirigiendo Industrias Salcedo, lidiando con las expectativas familiares, inseguro de si el embarazo era real o si...» Vaciló, viendo su angustia. «No intento justificarlo, solo tenía miedo». Una sonrisa sardónica torció sus labios. «Asustado, así que me echaste». Él asintió, el arrepentimiento genuino grabado en sus facciones. «Te busqué, pero madre me dijo que probablemente te habías ido del país. Dijo que si realmente estabas embarazada, habrías intentado asegurar la manutención de los hijos o contactarme. Cuando no lo hiciste, me dije a mí mismo que significaba que el bebé nunca existió, o que habías terminado el embarazo». La voz de Elena vaciló con una emoción cruda. «Así que eso es lo que te dejaste creer». «Sí», susurró, con los ojos llenos de arrepentimiento. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Elena, a pesar de sus mejores esfuerzos por contenerla. «Bueno, Nicolás, estaba embarazada. Di a luz a una hija. Tu hija». Su boca se abrió. El color se fue de su rostro, como si ella lo hubiera golpeado. «¿Una hija?» La garganta de Elena se contrajo. Se sintió vulnerable, expuesta. «Sí, se llama Violeta. Tiene 4 años y medio, casi 5. Es lo más precioso de mi vida. No te contacté porque estaba aterrorizada por la reacción de tu madre, por tu incredulidad, por ser humillada de nuevo. Y me prometí a mí misma que la protegería de todo eso». Nicolás cerró los ojos. Las lágrimas asomaron. Se hundió en su silla, ambas manos agarrando el borde de la mesa. «Oh Dios, Elena, no puedo creer que tenga una hija». Se frotó la cara, como si intentara despertar de una pesadilla. «¿Cómo es? ¿Está sana? ¿Está...?» La voz de Elena se volvió más tranquila, el orgullo maternal brillando. «Se parece a ti a veces, especialmente en los ojos. Le encantan los cuentos. Es juguetona y amable. Está perfectamente sana». Sus ojos se empañaron con lágrimas que no dejaba caer.
Me perdí toda su vida hasta ahora. Yo, si lo hubiera sabido. Se interrumpió. El peso del arrepentimiento lo aplastaba. Ella lo estudió, con el pecho apretado por emociones conflictivas. Ira, dolor, un leve destello de simpatía. Por eso no quise verte al principio. He construido una vida para Violeta. No puedo dejar que tú o nadie más la destroce. Él intentó alcanzar su mano, pero se detuvo a mitad de camino. Lo entiendo, susurró, con la voz tensa, pero quiero conocerla, ser parte de su vida. Si me dejas, Elena tragó saliva, incierta. Esta no es una decisión que pueda tomar a la ligera. Ella es todo mi mundo, Nicolás, y no puedes simplemente entrar en su vida sin un plan. Él asintió. La desesperación brillaba en sus ojos. No te pido que decidas ahora mismo. Solo, por favor, considéralo. Haré lo que sea, cueste lo que cueste. Déjame mostrarte que no soy el mismo hombre que te hizo daño. Una lágrima se deslizó por su mejilla mientras se ponía de pie. Lo pensaré, dijo, su voz suave. No prometo nada más que eso. Nicolás también se puso de pie. Su mirada triste la siguió mientras ella se iba. En ese momento se dio cuenta de la magnitud de sus errores. Había perdido 5 años de la vida de su hija, y podría llevarle mucho más tiempo ganarse la confianza de Elena de nuevo, si es que era posible. ¿Crees que Gabriel realmente se ha arrepentido? ¿O es demasiado tarde para enmendar sus errores? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte. La noticia corrió como la pólvora. En un día, Carmen Salcedo se enteró de alguna manera de que Nicolás y Elena se habían reunido en el salón del Hotel Majestic. La furia la invadió. Decidida a proteger su visión del legado de los Salcedo, confrontó a Nicolás en la suite de su hotel. La voz temblaba de ira. ¿Cómo te atreves a reunirte con esa mujer a mis espaldas?, espetó, paseando por la lujosa alfombra. ¿No recuerdas lo que te hizo? ¿Eres tan fácil de engañar de nuevo? Nicolás se puso firme. La ira propia bullía bajo la superficie. Madre, por favor. Han pasado 5 años. ¿No crees que es posible que nos hayamos equivocado? Las mejillas de Carmen se enrojecieron de indignación. Hice lo que tenía que hacer para protegerte. Esa mujer fue un problema entonces, y es un problema ahora. Si de verdad le importara, no se habría ido sin decir una palabra. Su postura se puso rígida, una mujer orgullosa de privilegios, no acostumbrada a ser desafiada. Nicolás sintió el aguijón de la vergüenza invadirlo. Durante años se aferró a la narrativa de que él era la víctima de la traición de Elena. Pero al verla de nuevo, luciendo digna e inquebrantablemente fuerte, esa historia se desmoronó. Volvió a reproducir en su mente el recuerdo de las cartas falsificadas. Una parte de él siempre había dudado de su autenticidad, pero había reprimido esas dudas. Ahora, le gritaban, exigiendo su atención. Más tarde esa noche, en la suite de su hotel, Nicolás no pudo dormir. Observó las luces de la ciudad parpadear por la ventana, luchando contra los remordimientos. Pensó en el hijo que se suponía que debían tener. Si Elena realmente había estado embarazada, ¿qué pasó con ese bebé? Una sensación de temor le retorció el estómago. ¿Y si realmente había un hijo por ahí, su propia sangre, existiendo sin él? Había descartado esa posibilidad años atrás, convenciéndose de que si hubiera sido cierto, Elena se habría puesto en contacto. Pero tal vez ella había estado demasiado devastada o demasiado orgullosa para hacerlo. Al otro lado de la ciudad, Elena regresó a su pequeña habitación de hotel, agotada.
Llamó a Paula para ver cómo estaba Violeta. Escuchar la voz alegre de su hija le hizo llorar a Elena. «Mami, atrapé una luciérnaga», exclamó Violeta. «La tía Paula dijo que podemos tenerla en un frasco un ratito». «Eso es maravilloso, cariño», respondió Elena. Su voz temblaba de afecto. «Asegúrate de soltarla después de mirarla un rato, ¿de acuerdo?» «De acuerdo, mami. Te quiero», respondió Violeta antes de pasarle el teléfono a Paula. La voz suave de Paula apareció en la línea. «¿Cómo fue?» Elena cerró los ojos. «Lo vi. No le conté lo de Violeta. Simplemente no sabía cómo». La respuesta de Paula fue cautelosa, pero de apoyo. «No tienes por qué apresurarte. Piénsalo bien. Si él realmente quiere reconectar, siempre puedes decidir si confías lo suficiente en él, con esa verdad». Esa noche, mientras Elena intentaba dormir, daba vueltas, imaginando los posibles resultados. Nicolás tenía dinero y poder, y si decidía luchar por la custodia, su mundo seguro podría desmoronarse. Sin embargo, persistía un pequeño anhelo. ¿No debería Violeta conocer a su padre? ¿No debería Nicolás ver a la increíble niña que crearon juntos? Al día siguiente, la conferencia continuó en el bullicioso Palacio de Congresos. Elena caminó entre los stands, distribuyendo folletos sobre el hostal de Rosa Jiménez, recogiendo contactos e intentando no escanear la multitud en busca de Nicolás. Alrededor del mediodía, vio una figura familiar. Carmen Salcedo, acompañada por una mujer más joven que vestía un impecable traje de negocios y una expresión austera. Estaban conversando con un hombre de una agencia de viajes. Con cuidado, Elena se escabulló antes de que Carmen pudiera verla. Encontró un rincón tranquilo cerca de la terraza y salió a tomar aire. No podía arriesgarse a una confrontación con Carmen en un entorno tan público. La anciana probablemente armaría una escena o lanzaría acusaciones. Lo último que quería Elena era un colapso frente a posibles socios comerciales. Mientras estaba allí, bebiendo agua y contemplando el horizonte de la ciudad, escuchó una suave voz detrás de ella. ¿Elena Vega? Sobresaltada, se giró para ver a una mujer con ojos marrones cálidos y cabello trenzado de pie junto a la puerta. Le resultaba vagamente familiar. Entonces, Elena recordó que era Anna Cheng, una consultora de hostelería, que había hecho preguntas reflexivas durante uno de los seminarios de la mañana. «Sí, soy yo», respondió Elena con cautela. Ana se acercó, ofreciendo una sonrisa educada. No pude evitar notar que se fue con prisa. La he visto por la conferencia. Está promocionando ese encantador hostal en Cadaqués, ¿verdad? Elena asintió. Así es. El hostal, el refugio del puerto. Ana se acercó. Su voz bajó a un susurro cómplice. También noté que Carmen Salcedo la miraba fijamente antes. ¿Todo bien? La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Se encontró mirando los ojos sinceros de Ana, preguntándose cuánto revelar. Algo en el comportamiento amable de Ana la animó a abrirse, aunque solo fuera un poco. Digamos que tengo un pasado complicado con la familia Salcedo. Ana asintió con simpatía. Me lo imaginaba. Hago algunos trabajos para Industria Salcedo. No soy empleada directa, más bien una consultora. Pero he visto cómo opera Carmen. Es difícil, por decirlo suavemente. Elena soltó una risa irónica. Eso podría ser un eufemismo. Ana se apoyó en la barandilla de la terraza. Quizás no me corresponda, pero si necesita ayuda, alguien con quien hablar, o si le gustaría saber algo sobre los proyectos actuales de los Salcedo, estoy aquí. Lágrimas no derramadas asomaron a los ojos de Elena, pero las contuvo. Gracias, susurró. Agradezco la oferta. Quizás podríamos tomar un café y charlar.
La expresión de Ana se suavizó. Sí, me gustaría. Creo que usted se merece algo de claridad sobre los conflictos internos de Nicolás Salcedo. Él no es el villano que algunos creen, pero ciertamente ha cometido errores. Carmen tiene un control estricto sobre él, aunque le he visto resistirse a veces. Elena frunció el ceño. Recordó todos los momentos en que Nicolás había intentado apaciguar a Carmen para ganarse su aprobación. Por muy unidos que estuvieran madre e hijo, ese vínculo los había separado en última instancia. Ella no sabía si Nicolás había cambiado o si todavía estaba bajo la influencia de Carmen, pero una parte de ella quería averiguarlo. Acordaron reunirse para tomar un café a la mañana siguiente, antes de que comenzaran las sesiones del día. La mañana llegó, brillante y nítida. Elena y Ana se sentaron en una acogedora cafetería cerca del Palacio de Congresos, bebiendo capuchinos en un rincón. El zumbido del tráfico empresarial temprano fluía a su alrededor, proporcionando un reconfortante ruido de fondo. Tengo que admitir, comenzó Elena, revolviendo su café distraídamente. Nunca esperé estar discutiendo a la familia Salcedo con una extraña. Ni siquiera estoy segura de por dónde empezar. Ana juntó las manos sobre la mesa. Empieza por donde te sientas cómoda. No juzgaré. Elena inhaló profundamente. Se encontró contándole a Ana sobre su torbellino de romance con Nicolás, el compromiso, el embarazo y la explosiva confrontación que la alejó. Habló con un tono medido, pero su voz tembló al recordar el desamor. Ana escuchó atentamente. Su empatía era evidente. Cuando Elena terminó, se recostó, sus emociones agotadas. Por eso desaparecí. Nunca volví a contactarlo. Tenía miedo, estaba enojada, avergonzada. Todo a la vez. Ana exhaló lentamente. Lamento que hayas pasado por eso, Elena. Sabía que Carmen era capaz de sabotear, pero nunca me di cuenta de que llegaría tan bajo. En cuanto a Nicolás, ha cambiado en estos últimos años. Los ojos de Elena se entrecerraron ligeramente. ¿Cómo así? Ana dejó su taza. No me malinterpretes. Sigue siendo un adicto al trabajo. Sigue intentando complacer a su madre. Pero hay una especie de tristeza en él, como un hombre que perdió algo precioso. Ahora es más reservado. Rara vez sonríe. A veces se puede sentir que lamenta algo profundamente. El corazón de Elena se apretó. Recordó un tiempo en que la risa de Nicolás era contagiosa, cuando su alegría en los momentos simples era genuina. La idea de que ya no era ese hombre despreocupado la apenaba y la aliviaba a la vez. ¿Así que no se ha casado? ¿No ha habido una gran boda de sociedad? Ana negó con la cabeza. Ha salido con algunas socialites, pero nada se ha consolidado. Carmen sigue presionándolo para que se asiente con alguien de otra familia poderosa. Él se resiste. Creo que una parte de él todavía está esperando. Elena luchó contra el impulso de llorar. Un torbellino de culpa y anhelo surgió en ella, pero se obligó a mantenerse racional. Gracias por decirme esto, Ana. Yo necesito tiempo para averiguar qué hacer. Ana extendió la mano por la mesa, colocando suavemente una mano sobre la de Elena. Decidas lo que decidas. Solo recuerda que si necesitas ayuda, aquí estoy. Sé que no es asunto mío, pero si quieres que Nicolás sepa sobre tu hija, quizás nunca haya una mejor oportunidad que ahora. Está aquí en Barcelona, lejos del control directo de Carmen. Elena ofreció una pequeña sonrisa. Lo aprecio, de verdad. Se separaron con una sensación de compañía que se sentía inesperada y reconfortante. Mientras Elena se dirigía al centro de convenciones,
Su mente zumbaba con preguntas. ¿Debería contarle a Nicolás sobre Violeta? Si es así, ¿cómo reaccionaría? Más importante aún, ¿cómo se vería afectada la vida de su hija? Pasó por los pasillos de la conferencia, apenas registrando los stands o las vibrantes pancartas. Cada conversación parecía distante, cada apretón de manos mecánico. A última hora de la tarde, mientras revisaba su agenda, notó una nota deslizada debajo de la puerta de su habitación de hotel. Decía: «Elena, me gustaría hablar contigo, si estás dispuesta. Estaré esperando en el salón del segundo piso del Hotel Majestic, frente al centro de convenciones, a las 8 de la tarde. Nicolás». Sus manos temblaron al leerlo. Su primer instinto fue ignorarlo, para protegerse de más desamor. Pero algo la impulsó a ir. Quizás el cierre, quizás la tenue posibilidad de reconstruir algún tipo de relación, aunque solo fuera por el bien de Violeta. Exactamente a las 7:50 de la tarde, salió de su habitación, con el corazón latiéndole con fuerza. El salón del segundo piso del Majestic era acogedor, amueblado con lujosos sillones, iluminación tenue y música de jazz suave de fondo. Nicolás Salcedo estaba de pie junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano. Vestía un traje gris carbón esta vez, la corbata suelta, como si no pudiera respirar del todo. La tensión en sus hombros era evidente. Cuando Elena entró, se volvió para mirarla. Una miríada de emociones destellaron en sus facciones: alivio, aprensión, anhelo. Se sentaron en una pequeña mesa cerca de la ventana, las luces de la ciudad brillando detrás de ellos. Durante un minuto, ninguno habló. Luego, Nicolás se aclaró la garganta. «Gracias por venir». Ella asintió, manteniendo su expresión reservada. «Me lo pediste, así que aquí estoy». Él hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Yo», dudó, pasándose una mano por el cabello. «Lo siento. Por todo. Por no creerte, por gritarte, por echarte». Los labios de Elena se apretaron en una fina línea. Sintió un ardor detrás de los ojos, pero se negó a dejar que las lágrimas cayeran. «Te tomó 5 años decir eso». Él exhaló temblorosamente. «Lo sé, no tengo excusa. Fui ingenuo, fui manipulado, y dejé que mi orgullo y la influencia de mi madre me cegaran». Una oleada de ira la invadió, pero ella trató de controlarla. «¿Y creíste que yo falsifiqué esas cartas? ¿Que te engañaría con un hombre que ni siquiera he conocido?» Su voz tembló. «Nunca me escuchaste». Nicolás se encogió. «Elena, lo primero, me arrepiento cada día. Estaba tan abrumado, dirigiendo Industrias Salcedo, lidiando con las expectativas familiares, inseguro de si el embarazo era real o si…» Vaciló, viendo su angustia. «No intento justificarlo. Solo tenía miedo». Una sonrisa sardónica torció sus labios. «Asustado, así que me echaste». Él asintió, el arrepentimiento genuino grabado en sus facciones. «Te busqué, pero madre me dijo que probablemente te habías ido del país. Dijo que si realmente estabas embarazada, habrías intentado asegurar la manutención de los hijos o contactarme. Cuando no lo hiciste, me dije a mí mismo que significaba que el bebé nunca existió, o que habías terminado el embarazo». La voz de Elena vaciló con una emoción cruda. «Así que eso es lo que te dejaste creer». «Sí», susurró, con los ojos llenos de arrepentimiento. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Elena, a pesar de sus mejores esfuerzos por contenerla. «Bueno, Nicolás, estaba embarazada. Di a luz a una hija. Tu hija». Su boca se abrió. El color se fue de su rostro,
como si ella lo hubiera golpeado. ¿Una hija? La garganta de Elena se contrajo. Se sintió vulnerable, expuesta. Sí, se llama Violeta. Tiene 4 años y medio, casi 5. Es lo más precioso de mi vida. No te contacté porque estaba aterrorizada por la reacción de tu madre, por tu incredulidad, por ser humillada de nuevo. Y me prometí a mí misma que la protegería de todo eso. Nicolás cerró los ojos, las lágrimas asomaron. Se hundió en su silla, ambas manos agarrando el borde de la mesa. «Oh, Dios, Elena, no puedo creer que tenga una hija». Se frotó la cara, como si intentara despertar de una pesadilla. «¿Cómo es? ¿Está sana? ¿Está...?» La voz de Elena se volvió más tranquila, el orgullo maternal brillando. «Se parece a ti a veces, especialmente en los ojos. Le encantan los cuentos. Es juguetona y amable. Está perfectamente sana». Sus ojos se empañaron con lágrimas que no dejaba caer. «Me perdí toda su vida hasta ahora. Yo, si lo hubiera sabido». Se interrumpió. El peso del arrepentimiento lo aplastaba. Ella lo estudió, con el pecho apretado por emociones conflictivas. Ira, dolor, un leve destello de simpatía. «Por eso no quise verte al principio. He construido una vida para Violeta. No puedo dejar que tú o nadie más la destroce». Él intentó alcanzar su mano, pero se detuvo a mitad de camino. «Lo entiendo», susurró, con la voz tensa, «pero quiero conocerla, ser parte de su vida». «Si me dejas», Elena tragó saliva, incierta. «Esta no es una decisión que pueda tomar a la ligera. Ella es todo mi mundo, Nicolás, y no puedes simplemente entrar en su vida sin un plan». Él asintió. La desesperación brillaba en sus ojos. «No te pido que decidas ahora mismo. Solo, por favor, considéralo. Haré lo que sea, cueste lo que cueste. Déjame mostrarte que no soy el mismo hombre que te hizo daño». Una lágrima se deslizó por su mejilla mientras se ponía de pie. «Lo pensaré», dijo, su voz suave. «No prometo nada más que eso». Nicolás también se puso de pie. Su mirada triste la siguió mientras ella se iba. En ese momento se dio cuenta de la magnitud de sus errores. Había perdido 5 años de la vida de su hija, y podría llevarle mucho más tiempo ganarse la confianza de Elena de nuevo, si es que era posible. La noticia corrió como la pólvora. En un día, Carmen Salcedo se enteró de alguna manera de que Nicolás y Elena se habían reunido en el salón del Hotel Majestic. La furia la invadió. Decidida a proteger su visión del legado de los Salcedo, confrontó a Nicolás en la suite de su hotel. La voz temblaba de ira. «¿Cómo te atreves a reunirte con esa mujer a mis espaldas?», espetó, paseando por la lujosa alfombra. «¿No recuerdas lo que te hizo? ¿Eres tan fácil de engañar de nuevo?». Nicolás se puso firme. La ira propia bullía bajo la superficie. «Madre, por favor. Han pasado 5 años. ¿No crees que es posible que nos hayamos equivocado?». Las mejillas de Carmen se enrojecieron de indignación. «Hice lo que tenía que hacer para protegerte. Esa mujer fue un problema entonces, y es un problema ahora. Si de verdad le importara, no se habría ido sin decir una palabra». Su postura se puso rígida. Una mujer orgullosa de privilegios, no acostumbrada a ser desafiada. «Madre», le cortó. «Basta. Las cartas eran falsas. Me mentiste. Destruiste lo que tenía con Elena y...». Su voz se quebró. «Tengo una hija de la que nunca supe por culpa de tus manipulaciones». Los ojos de Carmen se abrieron de par en par ante la revelación. «¿Una hija?». «Sí», Nicolás la miró fijamente. «Una hija que ha vivido sin su padre porque creí tus mentiras».
Un destello de culpa cruzó el rostro de Carmen, rápidamente reemplazado por la autosatisfacción. Solo lo hice porque sabía que ella no era lo suficientemente buena para ti. Y ahora ves que nunca se molestó en contactarte. Si te hubiera querido involucrado, se habría puesto en contacto. En cambio, huyó a Dios sabe dónde para criar a esa niña sola. ¿Qué te dice eso de ella? Nicolás golpeó la mano sobre la mesa. Una ira inusual lo impulsaba. ¡Para! Ya no puedes hablar de Elena así. Ella trató de defenderse y yo me negué a escuchar. Estaba embarazada y aterrorizada, y tú la obligaste a irse. Carmen apretó los puños. Su orgullo se negaba a ceder. Hice lo que cualquier madre haría para proteger a su hijo. Es una cualquiera, Nicolás. No tiene familia, no tiene antecedentes. ¿De verdad crees? Él la interrumpió. ¡Basta! He terminado de dejar que controles mi vida, mi felicidad. Ya no me importan los linajes. Me importa mi hija y arreglar las cosas con Elena. Se dirigió hacia la puerta. Si no puedes aceptar eso, entonces tendrás que lidiar con ello sola. Nicolás dejó a una atónita Carmen en su suite, cerrando la puerta de golpe tras de sí. Por primera vez en su vida, sintió una sensación de libertad, del control asfixiante de su madre. Pero también sintió la aplastante carga del tiempo perdido con su hija. Mientras tanto, Elena estaba en un torbellino. Después de la confesión en el salón, había esperado a medias que Nicolás apareciera en la puerta de su hotel, exigiendo ver a Violeta o amenazando con acciones legales, pero no lo hizo. En cambio, recibió un mensaje de texto. Me quedo en Barcelona una semana más. Por favor, házmelo saber si podemos hablar más. Quiero conocer a Violeta, pero solo si tú lo permites. El tono respetuoso la alivió y la confundió a la vez. No estaba segura de si estaba lista para dejarlo entrar en el mundo de Violeta todavía. ¿Qué pasaría si Nicolás cambiaba de opinión o dejaba que Carmen saboteara sus vidas una vez más? Por otro lado, Violeta merecía la oportunidad de conocer a su padre, especialmente si Nicolás era genuino en su deseo de enmendarse. Los pensamientos de Elena giraban, manteniéndola despierta por la noche. Paula la animó a hacer lo que fuera mejor para Violeta, recordándole que la niña ocasionalmente había preguntado por su padre. Por fin, Elena tomó una decisión. Le envió un mensaje de texto a Nicolás. Necesitamos vernos. Mañana, 3 de la tarde, en el Parque de la Ciudadela. Es un espacio neutral. Nicolás respondió en cuestión de minutos. Estaré allí. Gracias. El día siguiente amaneció. El sol se filtraba a través de las copas de los árboles en el Parque de la Ciudadela de Barcelona. Elena se sentó en un banco, escaneando a la multitud. Nicolás apareció vistiendo una sencilla camisa blanca y pantalones oscuros, luciendo mucho menos corporativo de lo habitual. Se acercó con cautela, como si temiera asustarla. Elena respiró hondo. Tomé mi decisión, dijo suavemente. Voy a traer a Violeta aquí mañana por la tarde. Ella no sabe que vienes. Te presentaré como un amigo. Quiero ver cómo interactúas con ella antes de decirle la verdad. Los ojos de Nicolás se llenaron de gratitud. Entiendo. Gracias. Prometo que no haré nada para molestarla. Hablaron un poco más sobre aspectos prácticos, pero una tensión subyacente vibraba entre ellos. Nicolás dejó claro que quería ser parte de la vida de Violeta, pero también respetaba que Elena tuviera la última palabra. Cuando se separaron, él sintió un atisbo de esperanza. Frágil, pero real. A la tarde siguiente, Elena llegó al Parque de la Ciudadela con Violeta. El rostro de la niña se iluminó al ver la laguna
y los famosos botes de cisne. Violeta era un torbellino de emoción, señalando a los patos y riéndose mientras se pavoneaban. Nicolás esperaba bajo un gran sauce, con el corazón latiéndole con fuerza. Cuando Elena se acercó con una niña pequeña a su lado, el tiempo pareció ralentizarse. Distinguió el inconfundible parecido, el cabello oscuro de Violeta y su mirada inquisitiva le recordaban a sus propias fotos de infancia. Luchó por mantener la compostura, forzándose a no abrazarla desesperadamente. Elena se arrodilló junto a Violeta. «Cariño, este es el señor Nicolás, un amigo de mamá de hace mucho tiempo». Violeta le dio una sonrisa tímida, abrazando un conejo de peluche contra su pecho. «Hola». Los ojos de Nicolás se humedecieron. «Hola, Violeta. Encantado de conocerte. Sabes que a mí también me encantan los conejitos». La niña se animó. «¿De verdad? A mí también». Elena observó atentamente, con el corazón latiéndole. Notó el enfoque cuidadoso y gentil de Nicolás, la sinceridad en su voz. Pasearon juntos por el parque. Violeta habló sin parar de las flores, los patitos y sus cuentos favoritos para dormir. Nicolás escuchó con total atención, mirando ocasionalmente a Elena con una expresión de asombro y gratitud mezclados. Cuando Violeta quiso ver a los patitos de cerca, Elena se quedó en un banco cercano, dejando que Nicolás la tomara de la mano. La escena le hizo escocer los ojos. El parecido entre padre e hija era innegable. La forma en que Nicolás se agachaba al nivel de Violeta para escucharla, la forma en que sostenía su pequeña mano, todo se sentía trágicamente hermoso. Finalmente, Violeta salió corriendo para examinar una mariposa que se había posado en un arbusto, dándole a Nicolás un raro momento a solas con Elena. Él se volvió hacia ella, la voz cargada de emoción. «Gracias por dejarme conocerla». Elena se cruzó de brazos, las lágrimas a punto de brotar. «¿Le gustas? Se nota». Él asintió, mirando a Violeta con una expresión suave. «No quiero presionarte a ti ni a ella, pero me gustaría seguir en contacto, venir a visitaros a ambas, y quizás, algún día, decirle quién soy realmente». Elena suspiró, dándose cuenta de que tenía toda una vida de decisiones por delante. «Merece conocer a su padre, pero no puedo dejar que tu familia la lastime. Carmen». Él intentó alcanzar su mano, pero se detuvo a mitad de camino. «Yo me encargaré de Carmen. Mi única prioridad ahora es el bienestar de Violeta y tu confianza. Si me das la oportunidad de ganarla». Ella lo estudió, viendo una seriedad que no había presenciado hacía 5 años. Quizás realmente había cambiado. Quizás la paternidad sacaría lo mejor de él. «Lo haremos poco a poco», dijo por fin. Durante los siguientes días, Nicolás y Violeta pasaron breves momentos juntos en la ciudad, alimentando patos, montando en el carrusel, probando helado en una tarde soleada. Elena se mantuvo protectora al principio, pero gradualmente no vio ningún rastro del hombre arrogante que una vez la había despreciado. Nicolás era paciente, amable y sinceramente cautivado por Violeta. La niña brillaba bajo su atención. El último día de la conferencia, Nicolás se reunió con Elena para una cena tranquila. Era la primera vez que hablaban de verdad sobre el futuro. Expresó su deseo de visitar Cadaqués, de ver dónde había crecido Violeta. Incluso pidió conocer a Paula, la amiga que había apoyado a Elena en todo momento. Aunque dudó, Elena accedió. Hablaron sobre la posibilidad de que Nicolás transfiriera algunas de sus responsabilidades empresariales
para poder pasar tiempo en Cadaqués. Ella no quería que interrumpiera la vida de Violeta de forma demasiado drástica, pero su determinación de estar presente era inconfundible. Se despidieron fuera del restaurante, con una tácita sensación de esperanza latiendo entre ellos. Frágil, pero real. Unas semanas después, Nicolás condujo por la costa de Gerona hasta el pintoresco pueblo que se había convertido en el refugio de Elena. Al entrar en el hostal, el refugio del puerto, admiró su acogedor encanto. Rosa Jiménez le ofreció una habitación, guiñándole un ojo con ironía a Elena cuando él no miraba. Ese fin de semana, Nicolás experimentó el mundo de Violeta, la biblioteca local donde le encantaba la hora del cuento, la pequeña playa donde buscaba conchas marinas, el adorable dormitorio que Paula había decorado con murales brillantes. Al final de su visita, Nicolás supo una cosa. Había encontrado una parte de su corazón que no se dio cuenta de que le faltaba. Quería permanecer en la vida de su hija, ser el padre que debería haber sido desde el principio. Lentamente, día a día, él y Elena se encontraron cerrando la brecha que una vez pareció insuperable. Claro, hubo desafíos, la vehemente desaprobación de Carmen, la prensa olfateando un escándalo, y las complicadas legalidades de presentar a un padre a un hijo después de 5 años. Pero eclipsando todos los obstáculos estaba la devoción inquebrantable que Nicolás mostró a Violeta, y la innegable chispa que aún persistía entre él y Elena. Su historia ya no era sobre traición y desamor. Estaba evolucionando hacia una segunda oportunidad, frágil, pero fieramente luchada. Una mañana, mientras el sol salía sobre el puerto, Nicolás encontró a Elena observando a Violeta construir un castillo de arena. Se unió a ella, deslizando con cuidado su mano en la suya. Ella no la retiró. Permanecieron allí en un silencio pacífico, la brisa del océano llevándose los ecos del pasado. El futuro estaba sin escribir, pero tenían esperanza, y eso era suficiente para empezar de nuevo. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional de desamor, traición y, finalmente, un amor redescubierto. La historia de Nicolás y Elena nos recuerda que la vida puede tomar giros inesperados y que lo que parece perdido para siempre puede encontrar la manera de regresar más fuerte y valiente. Si te conmovieron sus pruebas y te tocó su segunda oportunidad, te invitamos a mantener vivo el espíritu de esperanza apoyando nuestro canal. Por favor, dale me gusta a este video, compártelo con amigos que amen un buen drama romántico y suscríbete a nuestro canal para más historias apasionantes llenas de pasión y redención. Tu participación nos ayuda a seguir trayéndote historias conmovedoras que cautivan e inspiran. ¿Quién sabe? Quizás tú también encuentres un coraje renovado en los desafíos de tu propia vida. Gracias por ver, y nos vemos en nuestra próxima aventura llena de amor.